Antes de comenzar, un recuento para hacerles acordar. Ustedes saben que el sistema hematopoyético está en la médula ósea de los huesos. Tiene tres series, ¿no? La serie blanca de leucocitos, la serie roja o eritrocitaria encargada de la producción de glóbulos rojos y la serie de megacardiocitos encargada de la producción de plaquetas, ¿no? En la clase de diálisis trombótica vamos a ver la importancia o la patología que puede haber cuando se altera la serie megacardiocítica por ver trastornos de convulsión o sangrado del paciente. Y respecto a la parte de la serie roja, ustedes, les repito, saben con sus estudios que la serie roja está encargada fundamentalmente del transporte de oxígeno en la sangre, ¿no? Hacia los tejidos. Esa es una función vital, ¿no? Que tiene algunos, también para hacerles acordar, tiene también algunos componentes moleculares, ¿no? El oxígeno se transporta fundamentalmente, ¿no? Unido a la oxihemoglobina, a la molécula de hemoglobina, oxihemoglobina, llega a los tejidos, ahí pierde la actividad, se disocia y se entrega el oxígeno a los tejidos. Entonces, desde el punto de vista de fisiopatológico, si tenemos alguna condición que reduzca la capacidad transportadora del oxígeno, estaremos ante condiciones de anemia, ¿no? Reducción de la capacidad transportadora del oxígeno de la sangre por debajo de las cifras normales. Y puede ser por una anormalidad en el número absoluto, ¿no? O la calidad de los eritrocitos. Hay enfermedades que van a alterar la calidad de transporte. La siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, antes de que pasemos siguiendo entonces con esta parte fisiopatológica, también para que se acuerden, ¿no? Si nosotros tenemos hipoxemia, hay mecanismos compensadores también para que se acuerden a nivel molecular. Los más comunes que también ustedes saben que son el aumento del 2,3-trifosfobicerato, ¿no? La desviación de la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha, que aumenta la actividad del oxígeno por el tejido y no por la hemoglobina, ¿no? Si siguiéramos utilizando mecanismos compensadores, el paciente tendría que hacer una redistribución del flujo sanguíneo, porque hay órganos que metabólicamente consumen más oxígeno. El miocardio y el encéfalo consumen cada uno prácticamente el 20 o 25% del débito cardíaco. De los 5.000 mililitros que es el gasto cardíaco, 20-25 se van, uno para el cerebro, otro para el corazón. Entonces tendríamos que hacer una redistribución del flujo sanguíneo. Y la compensación final de un estado de anemia sería volver a producir la masa eritrocitaria total. Pero eso a veces no es posible porque la enfermedad de fondo no lo permite. Y acá venía la primera parte de interrogatorio, ¿no? Cuando hablamos de síndrome anémico, enfermedades tan diversas como enfermedad renal crónica, artritis reumatoide, ¿no? Cánceres, ¿no? Enfermedades metabólicas cursan con anemia. Entonces, no va a ser posible esa compensación final. Por eso nuestra historia comienza como está ahí, con ese relato, con ese interrogatorio minucioso, ¿no? Que ese es un resumen. Vuelvo a repetirles, está en la filmita para tratar de interrogar una posible etiología o causa de la anemia. Como le dije, múltiples enfermedades, ¿no? Pueden resultar. Si es un paciente con úlcera péptica, tiene que preguntarle, por ejemplo, si ha tenido antecedente de úlcera gástrica, úlcera duodenal, si ha tenido alguna vez melena, si ha tenido hematemesis, ¿no? Si es un enfermo con una insuficiencia renal crónica, si está en diálisis, si lo han transfundido, si ha usado transfusiones previas, si ha usado fierro para integrar. Entonces el interrogatorio es prácticamente de todos los aparatos y sistemas, ¿no? Pacientes con raza negra, en nuestro medio existe alteraciones en la composición de la hemoglobina, ¿no? Y se ven pacientes con antecedentes familiares de raza negra que cuando suben en altura hacen crisis hemolítica, dolor abdominal por alteración en la forma, drepanocitos,
por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que interrogar. El paciente puede también estar consumiendo fármacos que destruyan o que dan hemólisis, el alcohol, antiinflamatorios no esteroideos, que es absolutamente común, porque muchas cosas se prescriben sin receta médica y se venden por libertad de mercado en las farmacias. Los AINES tan comunes dañan el intersticio renal, pueden dar anemia, ¿no? Enfermedad hepática, interrogar si tiene cirrosis hepática, consumo de alcohol, porque también puede estar relacionado al alcoholismo, anemia por desnutrición y alcoholismo, ¿no? Todavía en nuestro medio, por ampliar el espectro, hay enfermedades parasitarias o infecciosas que pueden cursar con anemia, fundamentalmente anemia aguda. Y ahí está en nuestro país, hay bolsones de paludismo o malaria, prácticamente en todo el país, en la costa norte, en la selva, hasta en Lima ya ha habido, por supuesto, paludismo, ¿no? Tenemos también la enfermedad de Carrión o la bartonelosis, ¿no? La que se manifiesta como verruga peruana. Ese parásito, en un momento de su ciclo vital, invade glóbulos rojos y hace hemólisis, ¿no? Con fiebre, artritis. Entonces, vean, el espectro es muy grande, ¿no? En nuestro medio todavía hay gente que trabaja con soluciones, solventes orgánicos, thinner, agua ras, queroseno, gasolina. El uso crónico y prolongado o plomo de las baterías, esta es toda la avenida Canadá, por dar un ejemplo. Todas esas baterías al final terminan produciendo cambios en la misma médula ósea, ¿no? Y el cambio se conoce como mielodisplasia. ¿Qué es mielodisplasia? Las células stem cell, las células madre, ya no tienen la capacidad de producir la serie, el linaje, ¿no? Las descendientes, ya no hay capacidad, ¿ya? Acá mismo nomás un ejemplo, ICA, el departamento de ICA, que teóricamente goza de pleno empleo porque hay una gran agroindustria, no sé, es un iqueño, ¿no es cierto? Ahí nosotros tenemos cada cierto tiempo regularmente pacientes que vienen con leucemias. ¿Cuál será el posible factor? Trabajan con esa cosa, fumigación, solventes orgánicos, ¿no? El DDT, que se usa para fumigar las plantaciones. Ahí se ve comúnmente pacientes que vienen con, ya no con mielodisplasia, sino con leucemia, francamente. Estado nutricional. En un anciano, en un alcohólico, también puede haber anemias por pobre ingesta, ¿no? Entonces, miren, todo eso es el espectro para hacer una anamnesis de una posibilidad. Vayamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué pongo esta primera diapositiva? Porque decíamos de que en determinado momento, dentro de los mecanismos compensadores, el paciente puede hacer una redistribución del flujo sanguíneo, ¿no? Direccionarlo de la piel, por eso vemos palidez, del lecho esplánico o mesentérico hasta el riñón, para dirigirlo al encéfalo y al corazón. Pero, antes de eso, inclusive yo puedo aumentar el gasto cardíaco, porque si yo estoy llevando hemoglobina con menor cantidad de moléculas de oxígeno, puedo intentar aumentar la frecuencia con la cual ofrezco ese producto, aunque esté pobre en oxígeno, ¿no? Entonces el aparato cardiovascular interviene porque la única manera es aumentar el débito cardíaco, que está compuesto por dos factores: volumen de eyección y frecuencia cardíaca. Por eso se explica que en las anemias haya tanta manifestación cardiovascular. Por eso está que el paciente puede tener al comienzo disnea de grandes esfuerzos, a medianos, a reposo, ¿no? Y tenga, por ejemplo, taquicardia, edema, amplitud de pulsos, porque es un corazón que está, digamos, en estado hiperdinámico tratando de compensar, ¿no? Pero eso mismo también, si la anemia es crónica y la hemoglobina baja mucho, ¿no? Podemos inclusive hacer que el paciente se descompense. Insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Dolor tipo angina o ANGOR, por isquémicos, ¿no? Infarto, francamente hablando, ¿no? Entonces, diagnosticada la anemia, también un principio básico es
hasta que sepas cuál es la causa, tienes que transfundir, compensar, definitivamente, ¿no? Porque si no va a ocurrir lo que estamos hablando en la femenina, ¿no? Ahora, es importante para ustedes también interrogar el tiempo de evolución, porque si un paciente ha tenido un proceso relativamente rápido, de repente no ha tenido tiempo para desarrollar los mecanismos compensadores. Pero si la anemia es de instalación crónica, todos esos mecanismos compensadores sí han ocurrido. Y ustedes van a encontrarse de repente con hemoglobinas muy bajas. Y ocurre, ¿no? Porque, les repito, ha habido tiempo de hacer compensación. Hemos visto pacientes que tienen hemoglobina de 3 gramos y medio, a 4. En teoría, según sus estudios de, creo que ustedes llaman biofísica, creo que le llaman ustedes fisicoquímica en el segundo semestre, la molécula de hemoglobina, la oxihemoglobina, puede aumentar su capacidad de transporte hasta 8 veces. Por lo tanto, si el valor normal en promedio de un adulto es de 15 a 16 gramos, en teoría podríamos encontrar a alguien vivo con 2 gramos. Porque con 2 gramos simplemente su molécula aumenta por 8 y llega a actuar como si tuviera 16. No lo hemos visto, pero sí hemos visto anemias de 3,5, 4 gramos. Y esas anemias más lentas, más insidiosas, te repito, a veces no tienen todos los síntomas, porque justamente la lentitud de presentación hace que aparezcan los mecanismos compensadores. Y no siempre hay cuadros clínicos semiológicos. La siguiente, ¿ya? Entonces, no, creo que era antes, ¿no? Más atrásito, creo que la quinta, creo que es. Claro, ¿no? La siguiente, ¿no? Esa es la... fallando, no importa, está bien. Ya, entonces, los pacientes con anemia tienen un síndrome general, que también ustedes ya lo están aprendiendo a tocar, un síndrome general que es astenia, o sea, gran falta de energía, sienten que no tienen fuerza para hacer las cosas del día a día, astenia, puede haber baja de apetito, dependiendo de la enfermedad de fondo puede haber baja de peso. Si tengo una anemia por un cáncer gástrico, de repente hay baja de peso, ¿no? Entonces son sinónimos, ¿no? Esa debilidad, esa fatiga, esa astenia, que no la confundan con la sensación de que le falta el aire cuando ya está descompensándose, ¿no? Listo. ¿Ya? La palidez, ya saben ustedes, es un signo, pero no hay que evaluar solamente palidez cuando vean, ahora vamos a ver en el examen físico todo lo que se tiene que ver. No solamente la palidez que le buscan ustedes en los lechos unguiales, en las conjuntivas, ¿no? Úlceras crónicas en tobillo y la famosa pica o geofagia se ha visto o lo vemos más en anemias ferropénicas. La pica, el hábito raro de tragar pedacitos de tierra, ¿no? Pero hemos visto que hay equivalentes, pedacitos de tiza, pedacitos de borrador, de madera, que es el equivalente a buscar fierro. Como por fin algún genio del Ministerio de Salud hace unos años se dio cuenta de que con cosas simples se podía mejorar el rendimiento escolar y tratar la anemia preescolar, se dieron suplementos con fierro, ¿no? Entonces ya es cada vez más infrecuente ver anemias ferropénicas por déficit de ingesta, ¿no? Porque el fierro está en los alimentos, ustedes saben, leche, carnes rojas, huevo, ¿no? Entonces ahora, con esa simple medida, la siguiente, de dar suplementos en los desayunos escolares, la tasa de anemia infantil en el Perú ha mejorado, ¿no? El rendimiento escolar que se mide en las pruebas PISA ha mejorado, ¿no? Entonces mira lo que se puede aplicar, como dice, con un concepto epidemiológico, ¿no? Y no es caro, no cuesta una millonada, ¿no? Por eso también seguramente a alguien se le va a ocurrir después, vamos a dar un poco de quinoa y seguramente se va a mejorar. Vamos a encontrar muchachos más fuertes, más grandes, porque van a estar también bien nutridos, ¿no? Y no va a ser caro. Amenorrea, proteinuria, disminución de la libido, se ve, el paciente está, como dice, en anergia, en baja energía, ¿no? Proteinuria, azoemia, ya decíamos ustedes, el flujo sanguíneo renal, de la cual depende la tasa de filtración glomerular, de la cual produce un volumen urinario determinado, se ve afectado porque se redistribuye el flujo sanguíneo. Si hay disminución de la tasa de filtrado, que es como una hipovolemia,
No podemos extrañar que haya proteinuria, que da edema y elevación de los nitrogenados, ¿no? Pero se puede ver en grandes anemias, edemas, para que tengan el concepto. La siguiente, ¿ya? En el sistema nervioso central, como decíamos ustedes al comienzo, si no estás con buena glucosa, como estudiante de medicina, si no tienes buen oxígeno en tu cerebro, y si no tienes una buena cantidad de hormona tiroidea para que los procesos mentales sean rápidos, puedes tener fallos en la capacidad de concentración, en el rendimiento universitario o escolar, por hipoglucemia, ¿no? Ustedes tienen, el estudiante tiene que estar bien glucosado, bien almorzado, tiene que estar bien oxigenado, y si hay lentitud de los procesos mentales, descartar hipotiroidismo, ¿no? Entonces, eso da pues en el sistema nervioso, ¿no? El paciente tiene mareos, sueño, puede estar confuso, con compromisos sensorios y ya está con una anemia severa, ¿no? Casos especiales, la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico puede dar se llama dolor neuropático o parestesias, adormecimientos, porque es la vitamina B12 es el nutriente, entre comillas, del nervio, ¿no? Del nervio periférico. La siguiente. Entonces, ya más o menos cuando estamos viendo esto, ya me explico por qué ustedes ya tienen que olvidarse de anemia, igual palidez, ¿no? Ese examen físico ustedes ven que comprende todo, ¿no? Es ictericia, si está disneico, porque ese es un signo y síntoma, ¿no? Lo veo que está respirando con dificultad. Si tiene fiebre, si tiene síntomas de avitaminosis, una glositis, una lengua de papilada, como empresa, deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, edema megaloblástico, ¿no? Si tiene visceromegalia, hepato, esplenomegalia. Lo mismo que hablábamos, ¿no? Un paciente de repente tiene anemia y te refiere dolor óseo. Le tomas una radiografía, no sé, de barriga costal o de columna porque le encuentras lesiones osteolíticas, pero está con anemia, con síntomas de anemia y le duele al palpar los huesos. De repente es un mieloma múltiple, una enfermedad hematológica que te da estas lesiones osteolíticas. Entonces tiene que hacer unidad clínica, usted tiene que examinar todo. O de repente el paciente tiene visceromegalia, esplenomegalia, tiene dolor articular y hace fiebre. Esto podría corresponder a una hemólisis, a una destrucción acelerada del glóbulo rojo, ¿no? Y crónica. ¿Y por qué crónica, doctor? Porque ha crecido el vaso, porque el vaso es el que está hemonizando, ¿no? Eso podría verse, por ejemplo, en una cirrosis hepática, que tiene hepatomegalia y la función del vaso, que es recoger los glóbulos rojos viejos de la circulación, da anemia. Soplo, lo que hablábamos, hay un estado de hiperfunción porque un momento de la compensación es el aparato cardiovascular. Entonces, al aumentar el gasto cardíaco podemos encontrar soplos en el precordio, no en un foco en especial, sino justamente, como dicen, multifocal, porque no está dañando la válvula, sino que es un estado hiperdinámico que da soplo hasta en las arterias del cuello, ¿no? Las carótidas, ¿ya? Glositis, coiloniquia, la alteración de la forma de la uña como si fuera una cuchara, en anemias ferropénicas. Pero lo repito, ya estamos viendo cada vez menos anemias ferropénicas. De repente los colegas, los doctores que están yendo a los hospitales de MINSA, todavía llega otra población con menos recursos, ahí está el CIS, o sea, también hay diferencias, ¿no? Y acá en el Seguro Social son más casos degenerativos, crónicos, porque la población es mayor, podría verse, pero nosotros, hace tiempo que ya no veo, años, una coiloniquia, ¿no? Forma de cuchara en perfil, ¿ya? Úlceras en tobillos, también anemia ferropénica, ¿no? De repente el paciente me dice, mi papá tiene 80 y tantos años, ha sido operado de la próstata hace 7, 8 años. ¿Era cáncer? No, doctor, yo sé que no era cáncer, pero el señor viene porque ahora está bajando de peso, está con anemia, ¿no? Está pálido, tiene los síntomas y tiene mucho dolor en los huesos. Le duele los huesos del ilíaco, le duele las
vértebra de los arcos costales. ¿Qué dice usted, doctora? ¿Qué podría ser una posibilidad? ¿Qué pensaría usted de qué mecanismo produce la anemia? ¿Dónde está el problema? No se sientan mal, o sea, una idea general. Pero fue un periodo de próstata. Podría ser un cáncer de próstata, no era una patología benigna. Y años después está haciendo metástasis ósea, ahí no produce sangre porque está tomada la médula ósea y por eso duelen los huesos. Entonces, por eso les pongo nuevamente el ejemplo, ¿no? Inclusive para las preguntas de examen, para los que han venido, para que paren la oreja, ¿no? El paciente es más joven, tiene fiebre constante, continua, no se encuentra mucho en la causa, ha bajado de peso, hay algo de dolor sobre superficies óseas, de repente duele el esternón, duele los arcos costales, no es muy notorio como el viejito que hablábamos anteriormente, pero alguien dice, pero tiene bastantes adenopatías, tiene ganglios aquí en la axila, le encontró ganglios en el cuello. Eso podría corresponder a una leucemia, por ejemplo. Alguien más joven con fiebre y adenopatías. O un linfoma, o sea, un cáncer de ganglios linfáticos. Por eso les recalco lo que está ahí, ¿no? El examen es integral. Ya quítense esa idea de que yo busco la calidez nomás y que eso me va a dar el diagnóstico. Ese es uno de los síntomas, digamos, más comunes, pero no es lo principal. La siguiente, doctora. Entonces, ya más o menos así podemos entrar a ver con esas preguntas cuál será el mecanismo. Cuando yo hago mi interrogatorio tengo que tener una idea más o menos. Esta línea debe ser por A, por B o por C. Y es parte del interrogatorio, ¿no? ¿El paciente ha sangrado alguna vez? O sea, es parte de mi interrogatorio. Señor, usted ha tenido hematuria, ha tenido melena, ha tenido retrorragia, tengo que detectar pérdidas sanguíneas. Es parte de mi interrogatorio obligatorio. Destrucción incrementada de eritrocitos. O sea, hemólisis, ¿no es cierto? Destrucción acelerada o aumentada de glóbulos rojos. Hemólisis. Fiebre, artralgias, visceromegalia, en especial esplenomegalia, ¿no? Me orientan a pensar que puede haber hemólisis. Crisis hemolíticas con fiebre y artralgia. Médula ósea deprimida, enfermedades que infiltren la médula ósea. Leucemia, linfoma, mielodisplasia, ¿no? Cáncer de próstata, metastásico. Entonces, voy pensando. O los pacientes con deficiencia de hierro, ¿no? Parásitos en la selva, en las zonas urbano-marginales, pero más deprimidos con menos facilidades. Parasitosis, parásitos que produzcan deficiencia, anemia, ¿no? Nutricional, ¿no será este señor alcohólico, cirrótico, verdad? O está en la población de riesgo, que no tiene buena ingesta de comida y no ingiere bien fierro, por eso se identificó ese grupito que son nuestros escolares y preescolares, ¿no? Entonces, con eso así, al siguiente, ya más o menos yo puedo entrar a los tres mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Desde el punto de vista de semiología. Producción disminuida, destrucción incrementada y pérdida de glóbulos rojos. La siguiente. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Producción disminuida de glóbulos rojos. Acuérdense que un glóbulo rojo tiene un promedio de vida de 100 a 120 días, ¿no es cierto? Quiere decir de que más o menos como es ahí, el 1% de la masa total de eritrocitos se reemplaza fisiológicamente. En 100 o 120 días, todas las células que ustedes encuentran son nuevas. Entonces, la anemia resulta si menos del 1%, o sea, si no se puede reemplazar, ¿no? Por la médula ósea, entonces eso es una eritropoiesis efectiva, pero reducida. No logra reemplazar las pérdidas fisiológicas o el recambio fisiológico. Esas anemias probablemente sean también bastante crónicas, ¿no? Porque tienes por lo menos 3 meses para hacer esa. No es una cosa de esto. Falta de nutrientes. No ingiere fierro, folato, vitamina B12. Ojo, vegetarianos. Está de moda en nuevos estilos de vida, ¿no? Todo está bien, pero mira, puro vegetales, puro legumbres, no hay carne. Hay que preguntarle, ¿es usted vegetariano?
no come nada, ¿no? Porque nos vamos a los extremos, pues los peruanos cuando agarramos una moda, un compromiso de vida, se van al extremo ya, entonces ya ni un pedacito de carne, dice nada, ni menestras, garbanzo, lenteja, espinaca, fierro, ¿no es cierto? Ya no como eso, lo toco que engordo, solamente como pura hierbita nomás, dice, ya pura telita, no, pues ya sabes, entonces, hasta interrogar eso, ¿no? Compromiso primario de la médula ósea, no hay eritrocitos porque está comprometida, por ejemplo, anemia plástica, mielodisplasia, infiltración tumoral. Puede ver que no existe o hay bajo nivel de eritropoyetina. Hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, ¿no? Insuficiencia renal es la enfermedad típica que el paciente tiene de repente oliguria, edema, anemia, ¿no? Y el hipotiroidismo. La siguiente. Las anemias pueden ocurrir como otro mecanismo principal, lo que les decía, lo que está allá. La tasa de recambio es 1%, pero si ya nosotros estamos destruyendo más o menos el 5% de la masa eritrocitaria, ya estamos en un estado de hemólisis, ¿no? Entonces, esos estados hemolíticos, les decía, dependiendo de la causa de fondo, pueden tener fiebre, artralgias, mialgias, visceromegalia. Por ejemplo, en una anemia hemolítica autoinmune, donde hay anticuerpos contra los glóbulos rojos, probablemente tenga solamente fiebre, anticuerpo autoinmune, rash cutáneo, eritema maculopapular rojo, rash, y de repente tiene artralgia. No tendría de repente por qué haber en ese momento visceromegalia. No tendría por qué haber visceromegalia, pero si el paciente está teniendo de repente pues una esferocitosis hereditaria, una alteración, es un esferocito, no es bicóncavo, de repente ese esferocito es comido, ¿no?, en el vaso y tendrá esplenomegalia. Entonces se interpreta más o menos de lo que tiene, pues, ¿ya? Igual un paciente que tenga, por ejemplo, una malaria, un paludismo en la fase de invasión, ahí debe ser agudo, ¿no? Emboliza, destruye glóbulos rojos, hace probablemente fiebre alta y coincide con la hemólisis. Claro, eso es la malaria, pues, que tiene fiebre terciana o cuartana. Ustedes hicieron la clase de fiebre seguramente la semana pasada, o están por hacer. Fiebre, coincidiendo con la hemólisis. Entonces, ahí están mis claves, pues. Entonces, no digo, todo vale. Para yo agarrar el rompecabezas todo vale, pero hay que hacer más o menos cierta organicidad. Y la última, por favor. Es la última, pero es una de las más importantes porque al menos en el Hospital Revalidante, les repito, porque nosotros tenemos población escogida en el sentido de que son mayores, se refieren de otros centros, son geriátricos, a veces inclusive personas de la sexta década, pero en general la anemia por pérdida es lo más común. Claro, si el paciente me dice, doctor, es sangrado, ha salido de posición negra, ¿no? Acabamos de ver con los alumnos del grupo un paciente con una hemorragia excesiva con vómito borracio y sanguinolento. Entonces, si me dicen eso fácil, pues no estoy bien porque ya me dijo que es sangrado. Pero lo malo es que pueden haber pérdidas microscópicas, sangrado oculto. Y eso es importante acordarse porque esas pérdidas son casi siempre cánceres o carcinomas del tracto gastrointestinal. Específicamente colon y estómago, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar preguntando porque cuando alguien me dice tengo astenia, cansancio, baja de peso, no puedo hacer nada, me fatigo, ya estoy con disnea, está pálido, ¿y qué más tiene? Bueno, como poco, ya me lleno, siento ardor, quemazón, ya tú vas parando la oreja. Por eso digo que el interrogatorio es total. En la anemia no puedes dejar de interrogar por ningún aparato y sistema, como le estoy demostrando, ¿no? Ah, ya, señor. ¿Y qué antecedentes tiene usted? Bueno, yo tuve una úlcera gástrica hace 5 años, me hice la endoscopía y aparentemente cicatrizó, pero después una vez más, hace 2 años, sangró. Me volvieron a notar la misma úlcera. Ah, ya, entonces es la úlcera de la hermanita. Y nadie se tomó la biopsia para confirmar que esta es solamente una úlcera y no fuera un cáncer que estaba desarrollándose. Ya más raro, venipunturas, pérdidas por hemólisis, ¿no?
Este más o menos a grandes rasgos. La próxima semana me toca desarrollar diantes y cuento de conseguir unas fotos que he guardado y bonitas. Pero repito, ustedes, el síndrome anémico es multifactorial, entonces ustedes ya tienen que desarrollar más o menos así, ¿no? Las preguntas también van a ser pues, justamente un poquito más complejas, como ya les han dicho que van a ser con casos clínicos, ¿no? Pero si han entendido y han escuchado, yo creo que tienen bastantes posibilidades de responder las preguntas, que no son nada del otro mundo, por supuesto. ¿Alguna pregunta en la lista de asistencia, por favor? Sí. En un paciente ictérico, ¿cómo podría ver su palidez? Pero en un paciente ictérico que sí se le ven amarillos los ojos. No, buena pregunta, porque el que hace hemólisis, la ictericia es una sola, ¿no? La coloración amarillenta de las escleras y conjuntivas por depósito de bilirrubina conjugada o hidrosoluble. Al ser hidrosoluble, esa bilirrubina sale por la orina y se ve coluria, como si fuera un té cargado. Pero ¿qué pasa con el que está haciendo hemólisis? Es lo que algunos llaman y dicen eso es incorrecto, pero hay que darle un nombre. Está subictérico. ¿Por qué? Porque está pálido por la hemólisis. Tiene hemoglobina de repente 8, 9. Y a su vez lo ves un poco amarillento porque la hemólisis, ¿qué te está haciendo producir? Bastante bilirrubina no conjugada. Entonces, esta no conjugada no sale por la orina, pero sale algo, porque hay un exceso. Entonces ven, la orina que te dice es muy amarilla, como si fuera una Inca Kola, por decir así. Es amarilla bien intenso, porque no es como esté cargado, no es coluria. Y el color te hace ver que está medio amarillito porque también hay exceso de bilirrubina, pero no conjugada o indirecta. Entonces, esa es le dicen palidez amarillenta de algunas hemólisis. Subictericia. El doctor Jara, que sigue siendo uno de los tutores principales del curso, él siempre dice, eso no existe. No existe la subictericia, ¿no? Pero así se vería más o menos como tú dices, ¿no? O sea, para que quede claro de qué estamos hablando, pues. ¿Ya? ¿Me dan la lista, por favor? Ya está.